Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 40. Fyodor Pavlovich aguantó otro par de minutos. Pues a Alyosha, de todos modos, pienso sacarlo del monasterio. Por muy desagradable que le resulte a usted, mi reverentísimo Karl von Moor. Iván Fyodorovich se encogió de hombros desdeñosamente y volviéndose, se puso a mirar el camino. A partir de ese momento, ya no dijeron nada más hasta llegar a casa. Libro tercero. Los lujuriosos. En el pabellón del servicio. La casa de Fyodor Pavlovich Karamazov se encontraba lejos del centro de la ciudad, aunque tampoco en las afueras. Era bastante vetusta, pero tenía una fachada agradable, de una sola planta con entrepiso, pintada de un color tirando a gris y con tejado de hierro rojo. Por lo demás, aún podía tenerse en pie mucho tiempo, era espaciosa y acogedora. Albergaba muchos trasteros, escondites y escalerillas insospechadas. Las ratas pululaban en su interior, pero a Fyodor Pavlovich no le irritaban. Al menos con ellas no se hacen tan aburridas las noches, cuando se queda uno solo. Pues en efecto, tenía la costumbre de despachar a los criados por la noche a su pabellón y se encerraba a solas con llave. Ese pabellón situado en el patio era amplio y sólido. Fyodor Pavlovich había hecho instalar en él una cocina, pese a que ya había una en la casa principal. No le gustaba el olor a condumio, así que hacía que le llevaran la comida a través del patio tanto en invierno como en verano. La casa había sido construida para una familia numerosa y habría podido alojar al quíntuple de señores y criados. Pero en el momento de nuestro relato, en la casa solo vivían Fyodor Pavlovich e Iván Fyodorovich, y el pabellón del servicio lo ocupaban en total 3 criados: el viejo Grigori, su mujer, la vieja Marfa y el joven Smerdiakov. Hay que hablar algo más en detalle de estos 3 miembros del servicio. Del viejo Grigori Vasilievich Kutuzov, por otra parte, ya hemos dicho bastante. Hombre firme y severo, se encaminaba hacia lo que se proponía con una rectitud obstinada, siempre y cuando ese objetivo, por un motivo u otro, a menudo asombrosamente ilógico, se alzara ante él como una verdad absoluta. En pocas palabras, era honrado e incorruptible. Su mujer, Marfa Ignatievna, aun hubiéndose sometido a toda la vida sin rechistar a la voluntad de su marido, le había insistido de un modo espantoso inmediatamente después de la liberación de los campesinos, por ejemplo, para que dejase a Fyodor Pavlovich y se embarcaran a un pequeño negocio en Moscú. Disponían de algunos ahorros. Pero Grigori decidió entonces, y de una vez por todas, que su mujer mentía, porque ninguna mujer es sincera, y que no debía abandonar a su antiguo amo, fuera éste como fuera, porque ahora era su deber. ¿Tú entiendes lo que es el deber?, le preguntó a Marfa Ignatievna. Sí, Grigori Vasilievich. Lo que no entiendo es que nuestro deber sea quedarnos aquí, le respondió con firmeza Marfa Ignatievna. Bah, ¿lo comprendes o no? Así será. De ahora en adelante, silencio. Y así fue. No se marcharon y Fyodor Pavlovich les asignó un salario pequeño, pero que les pagaba con regularidad. Grigori sabía además que tenía sobre su amo una influencia indiscutible. Lo sentía y era verdad. Bufón, astuto y terco, Fyodor Pavlovich, de carácter muy firme,
para ciertas cosas de la vida. Como él mismo decía, tenía para gran asombro suyo un carácter más bien debilucho para tantas otras cosas de la vida. Sabía muy bien cuáles eran y le daban mucho miedo. Para ciertas cosas de la vida hay que tener los oídos bien abiertos y eso resultaba muy duro sin un hombre de confianza al lado. Y Grigori era un hombre fidelísimo. En muchas ocasiones a lo largo de su carrera, Fyodor Pavlovich había podido recibir alguno que otro golpe y además doloroso, y siempre había acudido en su ayuda. Aunque luego cada vez recibía un sermón de su amo. Pero no era solo los golpes lo que asustaba a Fyodor Pavlovich. Había casos más graves, incluso muy delicados y complicados, en los que ni siquiera él, quizá, habría sido capaz de definir esa extraordinaria necesidad que sentía de una persona fiel y cercana, la cual experimentaba a veces de repente, en un instante y de manera incomprensible, dentro de sí. Eran casos casi enfermizos, depravadísimo y a menudo cruel en su lujuria, como un insecto maligno. Fyodor Pavlovich sentía repentinamente en alguna ocasión, en esos minutos de embriaguez, un miedo espiritual y una sacudida moral que repercutía casi físicamente, por así decirlo, en su alma. Es como si en esos momentos del alma me palpitase en la garganta, decía a veces. Era justo en esos instantes, cuando le gustaba tener a su lado próximo a él, quizá no en la misma habitación, pero sí en el pabellón, a un hombre leal, firme, completamente distinto a él, no corrompido, y que, aun siendo testigo de su vida en continuo libertinaje y estando al corriente de todos sus secretos por su fidelidad, le permitiera cualquier cosa. No se opusiera y lo más importante, no le reprochara nada, ni lo amenazara con nada, ya fuera en este mundo o en el futuro, y que en caso de necesidad también lo defendiera. ¿De quién? De alguien desconocido, pero terrible y peligroso. Lo esencial era precisamente que debía tener sin falta a otro hombre, un viejo amigo a quien poder llamar en un mal momento, solo para mirarlo a la cara, quizá para intercambiar alguna palabrita aunque fuera de escasa importancia. Y sí, Grigori se quedaba igual. Si no se enfadaba, sentía al instante un alivio en el corazón. Pero si se enojaba, en cambio, se ponía aún más triste. Algunas veces, aunque por lo demás muy pocas, Fyodor Pavlovich se presentaba, incluso en plena noche, en el pabellón, y despertaba a Grigori para que éste fuera un rato a hacerle